Muy bienvenidos, queridos amigos de Tectón, a esta humilde trinchera de Cristo Rey. Bienvenidos a la contrarrevolución hispánica. Bienvenidos a la resistencia católica. Hoy tenemos la cuarta conferencia cuaresmal. Recuerden, la primera conferencia cuaresmal la tuvimos con Monseñor Chávez, que nos habló sobre la corredención de la Santísima Virgen María. La segunda la tuvimos con Musén Antonio Gómez Mir, que nos habló pues de la ascesis, del ayuno, de la ascesis, de la penitencia, del sacrificio, toda esa dimensión de la vida espiritual, de la vida interior, que no se predica desde hace décadas, desde el Vaticano II, que no se predica, que no se enseña, que está absolutamente desconocida, el sentido de la penitencia corporal, del sacrificio corporal. Bueno, al fin y al cabo lo que les pedía la Santísima Virgen María a los niños en Fátima. Orad y sacrificaos por hacer sacrificios, sacrificaos por los pecadores. La tercera conferencia cuaresmal, recuerden que la tuvimos con también nuestro querido don Jaime Mercant, que nos habló de la limosna, porque si se dan cuenta, hemos empezado con la Santísima Virgen María, con su título, justo título de corredentora, por mucho que el inefable Tucho se proponga arrebatarle los títulos a la Virgen. Aquí el único que no merece tener ningún título es él. Después hemos continuado las conferencias cuaresmales con esa tríada fundamental de la tradición católica para el tiempo de la cuaresma: ayuno, limosna y oración. Por eso esta cuarta conferencia cuaresmal, penúltima, y la próxima, si Dios quiere, la última, las vamos a dedicar al tema de la oración. El ayuno, el sacrificio, la penitencia, la ascesis, la explicó Musén Gómez Mir, la limosna, con todo su abanico de, ¿cómo decirlo?, de consecuencias y con todos los campos a los que se extiende la limosna y todo lo que conlleva y todo lo que presupone, que nos lo explicó perfectamente bien don Jaime Mercant Simó. Insisto, si no han visto esas dos conferencias cuaresmales, esas tres conferencias cuaresmales, se las recomiendo. Y estas dos siguientes, que las dedicamos a la oración. Antes de que ya entre nuestro queridísimo y admiradísimo el padre Charles Moore, sí que quería simplemente dar una breve pincelada, y es acerca de cómo debe ser la oración de los cristianos, cómo debe ser la oración de la Iglesia. Porque la oración cristiana es una participación en la oración de Cristo. Esto tenemos que tenerlo muy presente, porque si no, subjetivamos la oración, convertimos nuestra oración en un ejercicio de subjetivismo. Y la oración más importante del cristiano es la Santa Misa, es la oración más importante de la Iglesia, y ahí no cabe el subjetivismo. Y la oración de los hijos de Dios que nos enseñó Cristo, el Padre Nuestro, ahí no cabe el subjetivismo. La oración cristiana es una participación en la oración de Cristo, y la oración del Ave María, que nos ha sido transmitida por la Sagrada Tradición, ahí no cabe tampoco el subjetivismo. Son las palabras de la tradición. Lo mismo podríamos decir con el Gloria, lo mismo podemos decir con los salmos, con la palabra de Dios, con los salmos que oran los sacerdotes, que ora la Iglesia. La oración del cristiano es oración de Cristo, no solo porque la hacemos siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos da tantos ejemplos en el Evangelio de su vida orante, sino también porque cuando oramos, cuando rezamos, Jesucristo nos comunica su Espíritu Santo, nos comunica el Espíritu Santo. San Agustín lo va a expresar de forma bellísima y muy profunda. Dice San Agustín, refiriéndose a Jesucristo: Él ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ya sé que esto a los progresistas les pone como la niña del exorcista, pero es la realidad. Jesucristo es sacerdote, por mucho que el cardenal de Lima diga que era un laico. No. Jesucristo es sacerdote, si no, no habría habido redención. Redentor, sacerdote y rey.
Bueno, Cristo ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra, la cabeza del cuerpo místico, que es la Iglesia. Él es orado, rezado por nosotros como Dios nuestro. Reconozcamos, pues, en Él nuestras voces y reconozcamos su voz en las nuestras. Luego, la espiritualidad católica, tradicional, verdadera, es una espiritualidad que da a la oración la primera importancia, la máxima importancia, y por eso, insisto, el momento más importante y el acto más importante y la oración suprema de la Iglesia, que es la Santa Misa. Debemos vivir la Santa Misa orando, rezando, no simplemente asistiendo, no simplemente participando más o menos como un espectador, sino uniendo nuestra alma, uniendo nuestro entendimiento, uniendo nuestra voluntad, contemplando los misterios del cristianismo que la Sagrada Liturgia representa ante nuestros ojos. Luego, cuando vivimos en una época en la que tenemos en la Iglesia tanto subjetivismo, tanto sentimentalismo, nuestra oración tiene que recorrer los cauces de la tradición de la Iglesia, porque es lo que nos vacuna contra el subjetivismo y contra el sentimentalismo, y además contra el activismo, porque precisamente si algo caracteriza a la Iglesia contemporánea de estos últimos 60 años es precisamente la falta de oración, y por eso se piensan los funcionarios eclesiásticos que con la payasada y la estupidez de la sinodalidad reuniéndonos para decir estupideces, la Iglesia va, no sé, a estar cada vez mejor, cuando lo que habría que hacer es ponernos a orar, ponernos a rezar, unirnos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a través de la Santísima Virgen por medio de la oración, orar los unos por los otros, sobre todo y especialmente rezar por las vocaciones, rezar por los matrimonios, rezar por las familias. Termino. Voy a citar a Pablo VI, nada sospechoso del tradicionalista Pablo VI, ni yo tampoco nada sospechoso de admirador de Pablo VI, en absoluto. Pero en 1978, el 3 de febrero, en una homilía decía lo siguiente Pablo VI. ¿Qué hace la Iglesia? ¿Para qué sirve la Iglesia? ¿Cuál es la manifestación más característica de la Iglesia? Y responde, la oración. La Iglesia es una sociedad de oración, una sociedad de orantes. La Iglesia encuentra, por medio de Cristo sumo sacerdote, el auténtico modo de orar dirigiéndose al Padre en el Espíritu Santo. La Iglesia es la familia de los adoradores del Padre en espíritu y en verdad. Damos ya la bienvenida a nuestro queridísimo y admiradísimo Padre Charles Moore. Muchas gracias, Padre Gabriel. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, y muy contento de poder verte, escucharte, estar contigo otra vez aquí en nuestra casa de Tectón, y me siento también muy, pues, me siento privilegiado del tiempo que compartes con nosotros, querido Padre. Qué bárbaro, qué bárbaro. Me pones en una posición muy difícil. ¿Cómo te voy a alabar más que esto? Más que me has alabado a mí. Gracias, hombre. Tú sabes muy bien que somos amigos y es un encanto estar contigo. Es un encanto, en serio, un encanto. Para mí más, Padre. Bueno, pues el Padre Moore nos va a hablar de la oración, o mejor dicho, yo esto lo he contado en alguna ocasión, Padre Moore. No me gusta contar cosas de mi vida, porque creo que a la gente no le interesa lo más mínimo, pero es que es una anécdota muy, muy iluminadora. Cuando era seminarista hice un cursillo de oratoria para aprender a hablar en público, y lo digo un jesuita, de cuando había jesuitas que creían en Dios. Y el jesuita nos decía, nunca habléis sobre, sino para. No habléis sobre la confesión, sino para que la gente se confiese. No habléis sobre la Eucaristía o sobre la Virgen, sino para que la gente ame a la Virgen y ame la Eucaristía. Pues hoy vamos a hablar
hablaremos de la oración, haremos esta conferencia cuaresmal y la próxima, insisto, Dios mediante, sobre la oración, para que oremos más y para que oremos mejor, para que este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo especialmente dedicado a la oración, al recogimiento, por esos 40 días de Jesucristo en el desierto, retirado en oración y ayuno, y así disponer y preparar mejor nuestro espíritu para vivir la Semana Santa. Vamos a seguir el Catecismo de Monseñor Athanasius Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica, editado por nuestros amigos de Luz de Trento, Credo Compendio de Fe Católica. Este catecismo no puede faltar en ningún hogar católico. Este catecismo, queridos amigos, que conste que los de Luz de Trento no me dan ninguna comisión, no me dan ni un céntimo. Y Monseñor Schneider tampoco me invita a una hamburguesa o a un plato de jamón con chorizo o queso, en absoluto. Es un libro indispensable, que no puede faltar, insisto, en ningún hogar católico, ni le puede faltar a ningún sacerdote católico de habla española, ni a ningún seminarista que, por la infinita misericordia de Dios, en el futuro será ordenado sacerdote católico. No os puede faltar este catecismo para conocer la fe, estudiar la fe, profundizar en la fe y enseñar y transmitir la fe a otros. No puede faltar. Bien, pues vamos a tratar sobre la oración, que está en la tercera parte del catecismo. Recuerda, la primera parte es la explicación del credo, la lex orandi, la lex credendi. La segunda parte del catecismo es la lex vivendi, la moral, los mandamientos. Y esta tercera parte es la lex orandi. Y en esta lex orandi, la ley de la oración, igual que la lex credendi, la ley de la fe, de lo que se cree, o la lex vivendi, la ley de lo que se vive, en esta tercera parte, de la lex orandi, pues evidentemente es donde va a tratar Monseñor Schneider de toda la Sagrada Liturgia, y va a empezar tratando sobre la oración. ¿Qué es la oración? ¿Cómo se reza? En fin, en general, esto lo va a explicar mucho mejor que yo el padre Moore. Estamos, insisto, en la tercera parte del Catecismo de Monseñor Schneider, en la sección segunda sobre la oración, en el capítulo tercero. Repito, tercera parte del Catecismo, segunda sección, capítulo tercero, es la página 369, y es la pregunta número 64. La oración en general comienza explicando Monseñor Schneider y entra a explicar la naturaleza de la oración. ¿Qué es rezar? Porque esto es el primer, esta es la primera prueba, queridos amigos, queridos seguidores, que sepamos nosotros definir y explicar qué es la oración. Si no sabemos ni siquiera explicar bien qué significa rezar, imagínense a una persona que no conoce la fe, pues si ni siquiera sabemos explicar qué es la oración, pues mal vamos. Así que vamos allá. Número 60. Si me permite una pequeña palabra, solamente quiero añadir algo de que tú ya mencionaste. Este libro de Monseñor Schneider, tú dijiste muy bien que debería de estar en cada hogar católico. Eso definitivamente. ¿Pero por qué? Porque en los últimos 60 años, y esta noche vamos a entrar más profundamente, esperamos en Dios, en el tema de la oración, han faltado dos cosas muy importantes, fundamentalmente importantes. La oración, precisamente, y el catequesis. Y este libro de Monseñor Schneider es catequesis, uno de los mejores que yo he leído, sobre todo el más moderno para los tiempos de hoy. Y estas dos cosas, la oración y catequesis, muy importantes. La mayoría de los católicos, enorme mayoría de los católicos en todo el mundo, no conocen su fe. No conocen de verdad. Algunos en lo más mínimo. Y están tratando de vivir su fe sin conocerlo. Este libro, de verdad, ayuda mucho a conocer la fe y después ponerlo en práctica. Punto. Es mi comercial para esta noche. Pero sí, de verdad, ese libro vale mucho la pena, mucho.
Gracias, Padre Moore. ¿Qué es la oración? La pregunta 64. Si te parece, Padre Moore, leo 4 preguntas o algo así, o 5, y te cedo la palabra, para que tú también vayas explicándolo y vayas haciendo la síntesis. ¿Qué es la oración? Pregunta. Es una elevación de la mente y del corazón a Dios para adorarlo, darle gracias, pedirle perdón y solicitar su gracia. Aquí tenemos muy bien explicado toda la esencia de la oración. Elevación de la mente y del corazón a Dios, no solo del corazón, el sentimentalismo, de la mente y el corazón, para adorarlo hay que adorar a Dios, darle gracias, pedirle perdón, solicitar su gracia. Los distintos tipos de oración: petición, acción de gracias, intercesión y, por supuesto, el primero, adoración. Número 65. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Porque Él es el primer principio, el amo soberano y el fin último de todas las cosas. Cita Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Número 66. ¿Por qué debemos agradecer a Dios? Por los muchos dones que Él nos ha concedido, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. Número 67. ¿Por qué debemos pedirle perdón? Por nuestros diversos pecados y faltas y por aquellos defectos de carácter contra los que luchamos. Y por último, número 68. ¿Cuál es el principio que anima nuestra oración? El principio de toda verdadera oración es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que vive en las almas de los justos y es llamado Espíritu de gracia y de oración. Zacarías 12:10. Adelante, Padre Moore. Bueno, muchos puntos has tratado aquí. La última se me hace fundamentalmente importante también. Nuestra oración, la oración de un cristiano, es trinitario en su natura. Estamos participando y no tenemos que olvidarlo cuando estamos en oración, que estamos comunicando con Deo Trino, con Dios Trinidad, fuente de amor. Este Dios que nosotros tenemos, el único verdadero, es un Dios que en sí mismo ama y es fuente de todo amor, desde el principio del mundo hasta el final. Y nos atrevemos a comunicarnos con este fuente de amor. Y este fuente de amor está completamente abierto a escucharnos, a recibirnos, a hacernos caso. Es una cosa preciosa esa. Decimos en cada misa, antes de rezar el Padre Nuestro, decimos, nos atrevemos a decir. O sea, instruido por la palabra de Jesucristo y siguiendo su divina instrucción, nos atrevemos a decir, o sea, nos atrevemos a llamar Padre a Dios. Imagínate, para entender bien lo radical que es esto, llamar Padre a Dios fue la causa de la crucifixión de Cristo. Porque los judíos lo acusaron de blasfemia. Él dijo que era el Hijo de Dios. Llamó Dios su Padre. Y no solamente su Padre, Padre Gabriel, no solamente eso. San Pablo después usa la palabra Abba, papá. Me gustaba mucho en México, en los ranchos, con la gente muy sencilla, muy devota, muy católica y fuerte. Ellos, cuando sus niños estaban buscando a su padre, gritaban, ¡Apá! ¡Oye, apá! ¡Apá! Casi abá, casi papá, ¿sí? Pero es un llamar de cariño.
de cariño y de mucha familiaridad. Cristo nos dice de hablar así al Padre. Oh. Y por eso decimos, nos atrevemos. ¿Quiénes somos nosotros? Yo no soy nadie. Imagínate decir que yo tengo este derecho. ¿Cuál derecho? Es un privilegio dado por Jesucristo. Y a lo cual cada vez que rezo el Padre Nuestro en la misa, digo, nos atrevemos a decir, me atrevo a decir, Padre. En nuestra oración está presente el Dios de amor. Nos escucha y a la vez nos inspira por el Espíritu Santo. Ese es su papel del Espíritu Santo también. Y inspirarnos a hablar al Padre a través del Hijo. Está fantástico eso. Es cosa trinitaria. Y es algo que nosotros como cristianos tenemos únicamente en el mundo. Nadie más, ninguna otra religión lo tiene. Esta conexión por divino amor a Dios, que es fantástico. Es una conexión antes de hablar tu boca, antes de empezar la oración. Tienes una relación establecida con este Dios. Es tu Padre, es tu hermano. Y estás hablando a tu hermano, al Padre a través de tu hermano, inspirado por la relación que tienen los dos, que es el Espíritu Santo. Madre mía, cómo somos trinitarios. Fantástico. Hemos pescado, en el acto de empezar a rezar, hemos pescado la naturaleza de Dios. Estamos entrando en eso. Fantástico, fantástico. Adelante, adelante, maestro. Si el maestro eres tú, yo soy el monaguillo, por Dios. Yo he tomado algunas notas, he tomado unos apuntes a propósito de... Sí. Oye, yo tomo apuntes cuando tú hablas, no te rías de mí. Bueno, madre mía, pobre de ti. Que sí. Por ejemplo, a propósito de lo que decía el padre Moore, la oración cristiana tiene una estructura trinitaria. Por eso, bueno, esto no voy a abrir el melón, padre Moore, no voy a abrir el melón, pero simplemente lo voy a apuntar. Pues no sé si cabe oración a dioses falsos. En el caso del Islam, en el caso del judaísmo, cuando dicen que están orando, allí yo que he estado 3 veces en Jerusalén y he visto cómo pegaban cabezazos al muro de Jerusalén, pues yo no sé si eso puedo considerarlo como oración, porque desde luego su oración no se dirige al Dios verdadero, que es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, aquella barbaridad que es un horror, lo que dice el Vaticano II, padre Moore, la Constitución Lumen Gentium, de que adoramos al mismo Dios que los musulmanes, aquello casi que es blasfemo, pero bueno. Pero la oración cristiana es trinitaria, porque es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que obra, el que opera en la mente y en el corazón del hombre, como nos decía el monseñor Schneider, como la oración es una elevación de la mente y del corazón. Esa elevación de la mente y del corazón no somos pelagianos, no es tanto que el hombre por voluntarismo eleve la mente y el corazón, sino que el Espíritu Santo es el que eleva nuestra mente y nuestro corazón, que es distinto. Por eso la oración es una acción espiritual que comienza, o mejor dicho, esta idea está muy extendida, padre Moore. La gente piensa que la oración es una acción espiritual, sí, pero que empieza en el hombre y termina en Dios. Y no es así. La oración es una acción que comienza en Dios, que actúa en la mente del hombre, en la inteligencia del hombre, que actúa en el corazón del hombre, la voluntad del hombre, y termina en Dios. Alfa y omega, como os decía Monseñor Schneider. La oración comienza en Dios, que actúa sobre la mente y el corazón del hombre, y finaliza y termina en Dios, porque es Dios el que nos mueve a orar, el que nos mueve a rezar. Que nosotros por pereza, que nosotros por acedia, por falta de amor y de fe, no secundemos la moción de Dios para profundizar más en la oración y para dedicar más tiempo a Dios en la oración, eso es una cosa distinta a creer que la oración es una acción humana o puramente humana.
Y también, a propósito de lo que decía el padre Moore, también he estado recogiendo algunas definiciones de la oración que dan los santos. Por ejemplo, un santo superclásico, San Juan Clímaco, define la oración como conversación familiar y unión con Dios. Una conversación familiar que une a Dios. Dice también San Juan Clímaco en su famosa obra de la Escala, que es la elevación de la mente a Dios, que de ahí es donde se lo toma la tradición y lo ha tomado Monseñor Schneider para catecismo. San Agustín va a definir la oración como una conversación del corazón con Dios, conversación del corazón con Dios. Santa Teresa, la famosa definición que da Santa Teresa de la oración, Santa Teresa de Jesús, en el libro de la vida, capítulo 8, el punto 5. Dice así Santa Teresa: rezar es, orar es, tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Y Santa Teresita del Niño Jesús, en su famosa obra Historia de un alma, define así la oración. La oración es un impulso del corazón, una simple mirada dirigida al cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio de la tribulación como en medio de la alegría. La oración es algo grande, algo sobrenatural, que dilata el alma y que me une con Jesús. Bueno, pues así es como los santos han definido la oración, porque la han vivido así, la han practicado así durante su vida y la han enseñado así a su vez. Vamos a seguir, Padre Moore. Número 69. ¿Por qué el Espíritu Santo es el principio vivo de toda oración verdadera? Como nuestra oración es una relación personal con la Santísima Trinidad, Dios mismo debe tomar la iniciativa en esta comunión amorosa dentro de nuestras almas. Romanos 8:26. Nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Número 70. ¿Es posible crecer en la gracia de la oración? Sí, nuestra vida terrena es una vida de crecimiento constante en nuestra relación con Dios a través de la oración, a menudo llamada simplemente la vida interior. Número 71. ¿Qué debemos hacer para crecer en la gracia de la oración? Padre Moore, tú cuando crees conveniente me dices, para y habla tú, que si no, no te dejo. Ok. Número 71. ¿Qué debemos hacer para crecer en la gracia de la oración? Primero, cumplir los mandamientos, porque mal se va a rezar si te saltan los mandamientos. 2. Evitar cuidadosamente todo lo que pueda ser un obstáculo para la oración, por ejemplo, la distracción habitual de la mente. Queridos seguidores, el móvil que no deja rezar, la curiosidad vana, el orgullo, el egoísmo. 3. Realizar todo aquello que sirva para atraer el espíritu de oración, por ejemplo, el recogimiento interior, la guarda de los sentidos, la autodisciplina, la invocación frecuente del Espíritu Santo y la docilidad a sus inspiraciones. 4. Frecuentar los sacramentos. 5. Participar con devoción en el culto público de la Iglesia. ¿Sigo, Padre Moore? Sí, un momento, vamos a pararnos ahí. Creo que es importante añadir algo a esta lista que nos da Monseñor y que nos da la Iglesia, porque él no está diciendo nada que la Iglesia Católica no enseña. Hay un enseñamiento más bien de los moralistas que dicen que si un hombre está en el estado de pecado mortal, su oración o sus oraciones no están escuchados por Dios. Tiene que estar en el estado de gracia para que Dios escuche sus plegarias, sus oraciones. Yo aprendí eso de niño, lo aprendí de 7, 8 años de edad, preparándome para la primera comunión, y nunca lo creí.
Nunca lo creí. Porque después, naturalmente, de niño no lo creí. Le dije, mire, ¿me vas a decir que Dios no escucha la oración de un hombre que está en pecado mortal? Sí escucha. Sí escucha la oración de todos sus hijos. Sí escucha. Ahora, puede ser que su comunicación con el hombre que está en pecado mortal no sea tan claro, no sea tan evidente, no sea tan buena en una sola palabra, ¿verdad? Sin embargo, sí escucha, sí escucha. Me acuerdo muchas veces hombres, sobre todo hombres que han vivido vidas, pues que dejan mucho que desear, vamos a decir. Y cuando llegan al final de su vida, realmente buscan a Dios, buscan perdón, buscan la amistad de Dios, buscan el Padre, que siempre desde niños sabían que existía, pero que nunca hicieron nada ellos para relacionarse con este Padre. Ya quieren el abrazo de este Padre. Y por eso mandan llamar al sacerdote. Por eso mandan llamar a gente, que somos nosotros, de la gracia, ¿verdad? El agente secreto de Cristo que somos, para ponerlos en el estado de gracia para que puedan rezar. Así es que nunca tenemos que desanimarnos de no estar en una posición perfecta para rezar. Hay diferentes etapas y hay diferentes niveles de oración y hay posiciones mejores y peores posiciones para estar para la oración. Sin embargo, quiero aclarar que Dios escucha todas las oraciones, todas. Escuché una historia el otro día de un sacerdote que estaba aquí haciendo ejercicios espirituales. Me contó de que conoció otro sacerdote que le contó esto, que un sacerdote fue llamado a confesar un hombre. Y el hombre no ha estado en el confesionario desde los 8 años de edad y ahora tenía 88. Imagínense. Es que nunca misa, nada. Y después de escuchar su confesión y le ayudó mucho, acuérdense esto para aquellos que no han estado confesándose con regularidad. El sacerdote, si buscas un buen sacerdote, también el sacerdote te ayuda a hacer una buena confesión. No somos solamente jueces con corazones fríos, te ayudamos. Pues este sacerdote le ayudó, hizo una muy buena confesión y dijo, al final dijo el Señor, ¿sabe qué, padre? Yo fui educado por los maristas, lasaístas. Y un hermano que me acuerdo muy bien, el hermano Alberto, me dijo y nos enseñó que antes de acostarnos teníamos que rezar los 3 Ave Marías. Absolutamente. Si no rezas otra cosa en todo el día, en toda tu vida, antes de acostarte, 3 Ave Marías. Y yo siempre he hecho eso. Siempre he hecho eso. Aún no he ido a misa, he vivido con una mujer, con otra mujer que me ha casado, divorciado, pero siempre recé esos 3 Ave Marías. Así que curioso. Y nos prometió que haciendo esto nos iba a ayudar la Santísima Virgen en el momento de morir. Pues qué bello, dijo el sacerdote. Al salir dijo, estoy muy agradecido de que me llamaste, que me mandaste llamar. Estoy muy agradecido. Dijo el sacerdote al hombre moribundo. Y el moribundo le contestó, pues padre, yo no te llamé. ¿Cómo que no me llamaste? No, yo no te llamé. Pensé que era la señora que estaba atendiendo la casa, la puerta, que te contestó.
Pregunté a ella, dice, pregunté a ella al salir, dice, ella tampoco no me habló. Dice, pues, ¿de dónde me llegó la llamada? Dice, ha de haber sido fruto de esas 3 Ave Marías todos los días, ¿verdad? A lo mejor fue la Santísima Virgen, su madre, en otra forma. Pero mire, la cosa es esta. Dios escucha, Dios escucha, Dios escucha. Y nos quiere tener cerca de sí mismo. Otro hombre que me escribió el otro día, antier, dice, dejé la Iglesia Católica hace 40 años. Lo dejé, punto. Ya me enfadé. Dice, y recientemente regresé. Y fíjate bien, padre, eso es una alabanza para ti, ¿eh? Dice, y escuchando el programa que tienes con el padre Gabriel, que yo tengo con el padre Gabriel, en realidad es padre Gabriel me invita a su programa. Aprendí y escuché por primera vez que la misa era un sacrificio. La oración de la misa es participar en un sacrificio. Dicen, en mi vida nunca había escuchado eso. Ahora voy a misa todos los días, que entiendo su significado. Son momentos de gracia, qué curioso, momentos de gracia, que cuando Dios llama a las personas a sí mismo. Y vienen de direcciones, a veces no muy santas esas direcciones, pero son sus hijos. Y quiere que todos sean unidos con Él en la oración y últimamente, al fin de todo, en el cielo, estar con Él. Otra cosa también, espérame, ya sé que estoy hablando mucho, pero me fascina esta idea, este concepto que nos dejó el Señor Jesús de llamar Padre a Dios. Ahora, Él era el Hijo de Dios. No era un hijo de Dios, era el Hijo de Dios. Si alguien tenía derecho de llamar a Dios su Padre, era Jesucristo. Eso lo sabemos, por naturaleza. Pero nos instruyó a nosotros de llamarlo Padre. Quiero darte un ejemplo, Padre, de lo que significa eso para los judíos y para los primeros apóstoles. Cuando estuve en Nueva York, unos malditos entraron en una sinagoga en Brooklyn. Destruyeron todo. De puro gusto querían destruir la sinagoga. Y uno de ellos, al menos uno de ellos, eran 3 o 4 malditos. Uno de ellos debería de haber sido judío, porque escribió el nombre de Dios, Yahvé, en el muro con pintura. ¿Saben qué tenían que hacer los rabí de ahí? Porque era el nombre de Dios. Tú sabes que ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios. Cuando llegan al nombre de Dios en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, tienen que brincarlo y poner Adonai, el Señor, ¿sí? Pero no pueden pronunciar su nombre. Cuando vieron el nombre Yahvé escrito en pintura, en graffiti, en el muro de la sinagoga, tuvieron que quitarlo a martillazo, escúchame bien, ponerlo en una caja, tener un funeral y llevarlo a sepultar en Tierra Santa. Ahora, ¿por qué te estoy platicando esto? Porque este es el respeto que tenían para el nombre de Dios. Ahora llega Jesús, el Nazareno, y les dice, no, de ahora en adelante llámalo papá. ¿Qué? ¿Qué? Por eso digo que creo que la única palabra que tengo yo para describirlo es radical. Un cambiazo enorme.
de no poder pronunciar su nombre y de repente, cuando le hablas, dile, papá. Es increíble con esta confianza, cómo cambió radicalmente. Así es, como Cristo nos dio esta relación con el Padre, ahora la iglesia nos está invitando a aprovechar de esta relación, en oración, de esta relación en oración, en comunicación, no solamente tener la relación. Qué bueno que tú tengas un padre y una madre, pero si nunca los visitas, si nunca les hablas por teléfono, ¿qué clase de relación es eso? Es nada. Tienes una relación con Dios, lo tienes. Y si estás bautizado, tienes una relación firme. Eres hijo legítimo, de adopción, pero legítimo. ¿Sin comunicación? ¿Cómo que sin comunicación? ¿No vas a comunicar con tu padre? Y te digo, si hasta los hombres malos, por decir malos, que han vivido vidas muy indignas, toda su vida, saben al último llegar a llamar a Dios y querer su abrazo, cuanto más nosotros que decimos que conocemos a Dios y que amamos a Dios, vamos a tener más ganas todavía de comunicarnos con este Padre Celestial. Punto. Termino. A ver, adelante. Perdóname, Padre Amor, perdóname por acorralarte. Escuchándote, te propongo, si te busco un lugar y te busco una fecha, ¿podrías dar ejercicios espirituales a sacerdotes? Si te busco un lugar y una fecha, un lugar amplio para que pudieran acudir unos cuantos y una buena fecha para ti. Pues yo creo que sí. Acaba de dar una tanda de ejercicios espirituales, terminamos el lunes, duró una semana. Vinieron sacerdotes de Estados Unidos aquí a Sevilla, ¿verdad? Y estaban aquí en la casa y les di un curso de ejercicios espirituales. Era un encuentro muy bello, muy bello, muy bello. Pero Sí, cómo no, con mucho gusto. Yo te hablo que a lo mejor 20 sacerdotes te puedo reunir, o 30. Entonces buscamos una fecha que a ti te venga bien. Me asusta. ¿Sabes el problema, padre, que tengo con hablar a los sacerdotes? La primera vez estaba ordenado, yo no tenía 2 años de ordenado, y el arzobispo me pidió el favor de hablar a 300 sacerdotes. ¿Eh? Y yo nervioso. Tenemos un dicho gringo, un dicho americano, dice, estaba más nervioso que un gato de cola muy larga en una sala llena de, ¿cómo se llaman esas sillas que dan vuelta, Mecedoras, ¿cómo se llama? mecedoras. Sí, de un gato de cola muy larga en un cuarto lleno de batidoras. Pero lo que me asustó en aquel momento, dije, Dios mío, ayúdame a hablar con calma, etc. Pero lo que me daba miedo era, dije, si yo cometo un error, si digo algo equivocado, de aquí no hay salida, porque estos me van a pescar inmediatamente. Hablando con laicos, pues uno puede equivocarse de vez en cuando y los laicos son muy buenos y muy caritativos y no te corrigen, ¿verdad? Porque no se dan cuenta. 300 sacerdotes. Sí, pero sí, contestándote, sí me encantaría, Vale. ¿cómo no? Tú déjalo en manos de Zarraute con mis colaboradores de Tectón. Buscamos una fecha que te venga bien, buscaremos un lugar amplio
para que puedan acudir unos cuantos sacerdotes, lo anunciaremos, lo convocaremos y lo encomendaremos. Y mira, pues ya, esto no estaba en el guión, queridos seguidores, en absoluto, esto no estaba a nada en el guión. Así que lo encomendaremos para que muchos sacerdotes puedan acudir y puedan, con tu ayuda, Padre Moore, pues hacer ejercicios espirituales, porque estamos muy, muy necesitados, los sacerdotes, yo el primero, de más vida de oración, de más tiempo de oración, de más profundidad de la oración. Bueno, vamos a continuar. Oye, Padre Gabriel, te tengo una sorpresa. Yo también, ¿eh? Yo también. Yo también necesito más disciplina para más oración y más tiempo para rezar. Yo creo que todo el mundo puede decir lo mismo, y si es honesto, ¿verdad? Estoy tratando de ser honesto. Ya me enfadé de ser deshonesto. Ya estoy tratando de ahora en adelante ser honesto. Bueno, queridos amigos, la pregunta número 69, ¿por qué el Espíritu Santo es el principio vivo de toda oración verdadera? Es lo que antes ha comentado el Padre Moore, lo que yo he continuado diciendo, es decir, que la oración cristiana es una oración trinitaria, no es una oración por eso subjetivista y sentimentalista. Cuando el número 70 habla de si es posible crecer en la gracia de la oración, pues queridos seguidores, porque del mismo modo que hay que crecer espiritualmente, el crecimiento espiritual el crecimiento espiritual significa el crecimiento en la vida de oración. Y como hay un crecimiento físico, en un determinado momento para el crecimiento físico, pero continúa el crecimiento intelectual, el crecimiento cultural, el crecimiento moral, el perfeccionamiento que tiene la mente del ser humano por la acumulación de experiencias, etcétera, pues igual que siempre estamos creciendo mentalmente, o debería ser así al menos, también la vida espiritual tiene que haber un crecimiento, ¿no? Si nos estancamos, acabamos retrocediendo en la vida espiritual y ese crecimiento en la vida espiritual significa un crecimiento en la oración. Por eso la pregunta siguiente, la 71, nos decía Monseñor Schneider, ¿qué es lo que debemos hacer para crecer en la gracia de la oración? Y nos ha hecho esa lista de 5 cosas. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir ahí Monseñor Schneider? Que la oración no es algo que sea paralelo a la vida, que esté separado, divorciado de la vida, que haya una separación entre la vida de oración y la vida, no sé, la vida normal y corriente de cada persona. No, sino que se trata de que la oración forme parte de nuestra vida. No se trata de hacer cosas, igual que hago la comida, igual que trabajo, igual que hago tal cosa, rezo, no. Se trata de que la oración envuelva nuestra vida y de que nuestra vida lleve a rezar y convirtamos nuestra vida en oración. Por eso esos requerimientos, esas cuestiones, ¿no?, que el Monseñor Schneider nos dice, pues de cumplir los mandamientos, el recogimiento, quitar las distracciones. Claro, el móvil es un problemón. Yo veo mucha gente que, incluidos sacerdotes, pues que se distraen en la oración con el maldito teléfono móvil. Entonces, tenemos que ser, no digo ya nos volvemos a rezar con el móvil ya, ni te cuento. Entonces, tenemos que ser también conscientes de que es una fuente de distracciones. Bueno, número 72. ¿Tenemos gran necesidad de la oración? Sí, fuimos creados para entrar en una relación profunda y personal con Dios, de quien dependemos en cada momento. Esta relación se expresa y profundiza a través de la oración, como decía San Alfonso María de Ligorio: el que reza se salva y el que no reza se condena. Esto es nítido. El que reza se salva y el que no reza se condena. Si dejamos a un lado a los niños, todos los demás bienaventurados se salvan porque rezaron, y los condenados se condenaron porque no rezaron. Es una lógica, Padre Moore, aplastante. Bien, te insisto, cuando tú creas conveniente me dices, para, y hablas tú, por favor, Padre Moore. Síguele. Síguele. Vale, de acuerdo. Y aprovecho, queridos amigos, eso es una cita de San Alfonso María de Ligorio: el que reza se salva y el que no reza se condena. Si dejamos a un lado a los niños, todos los demás bienaventurados, los que están en el cielo, se salvaron porque rezaron, y los condenados se condenaron porque no rezaron. Es una cita de una obra de San Alfonso María de Ligorio que cita Monseñor Schneider, que se titula El gran medio de la oración. Y hago este paréntesis aquí, queridos seguidores,
porque una vez más les recomiendo, les invito y les suplico que busquen, que lean las obras de San Alfonso María de Ligorio, porque son oro molido, son oro, son una joya, especialmente las Glorias de María, que no me cansaré de recomendarlas, las Glorias de María, la práctica del amor a Jesucristo, otro libro magnífico de San Alfonso María de Ligorio, las visitas, ese es clásico, conocidísimo, las visitas al Santísimo de San Alfonso María de Ligorio y este otro, el gran medio de la oración. ¿Por qué insisto en esto, queridos seguidores? Porque los libros de San Alfonso María de Ligorio son libros que están escritos por una persona mientras reza y se nota que San Alfonso estaba escribiendo esos libros en oración, en oración. Y esos libros, esas obras de San Alfonso María de Ligorio, las visitas al Santísimo Sacramento, hay 30 meditaciones breves para hacer 30 visitas al Santísimo, una cada día del mes. Hay el de la práctica del amor a Jesucristo para que nos enamoremos del Señor, el de las glorias de María para que no deje de crecer nuestra devoción y nuestro amor a la Santísima Virgen. Estos libros, como están escritos por un santo, que además es doctor de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio, que es el patrono de los moralistas, que sabía mucho del pecado y de los pecadores, tenía esa experiencia de la misericordia de Dios. San Alfonso, que tenía ese don de la predicación y ese don de la escritura, son libros que están escritos desde la oración y que llevan a rezar. O sea, las obras de San Alfonso María de Ligorio te conducen, te ponen a rezar. Tú estás leyéndolas y tú, esto es una experiencia mía y de muchas personas que las han leído. Según estás leyendo a San Alfonso María de Ligorio esas obras, te vas dando cuenta de que más que leer, ya estás rezando, ya estás hablando con Dios. Por eso se lo recomiendo, es catolicismo puro y duro, espiritualidad católica pura, genuina, piadosa, fervorosa, de un alma de Dios como era San Alfonso, y que dice estas cosas, además, así de sencillas. El que reza se salva y el que no reza se condena. Pero es que es lo que tienen los santos. Bueno, número 73. ¿Cómo se puede demostrar la necesidad de la oración? Responde, a través del ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor. 2. Los preceptos de la Escritura y la tradición. 3. Nuestra incapacidad para lograr algún bien sobrenatural por nuestra cuenta. Y 4. El orden de la divina providencia. 74. Número 74. ¿Cómo mostró nuestro Señor la necesidad de la oración? Como se dice con frecuencia en los evangelios, él mismo oraba constantemente. Marcos 1:35, Lucas 6:12, y Cristo exhortaba a sus discípulos a hacer lo mismo. Velad y orad. Mateo 26:41. Velad y orad para que no caigáis en la tentación. Número 75. ¿Cómo se demuestra la necesidad de la oración por nuestra incapacidad para lograr algún bien sobrenatural? Responde. Aunque podemos realizar obras moralmente buenas en el orden natural, es decir, aunque podemos hacer obras buenas, aunque no vivamos en gracia de Dios, en la amistad con el Señor, aunque estemos en pecado, no podemos hacer nada sobrenaturalmente bueno sin la ayuda de la gracia de Dios, del auxilio de Dios, que debe buscarse mediante la oración. Sin mí no podéis hacer nada, Juan 15:5, y todo el que pide recibe, Mateo 7:8. Número 76. ¿Cómo muestra el orden de la providencia la necesidad de la oración? Responde. Dios da fertilidad a los campos, pero quiere que lo labremos y los cuidemos. Nos da capacidades intelectuales, pero exige que estudiemos. De manera similar, Dios quiere nuestra salvación, pero con la condición de que nosotros también la queramos y cooperemos con su gracia a través de la oración. ¿Sigo, Padre Moore? Por favor, adelante. Circunstancias de la oración. Número 77. ¿Cuándo debemos orar? Cita a Lucas 18:1. Es necesario orar siempre y orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5. Número 78. ¿Por qué debemos orar sin cesar? Responde. Porque somos, primero, criaturas de Dios por naturaleza,
que mediante la oración reconocen la autoridad suprema de Dios. 2. Debemos orar sin cesar porque somos sus hijos, somos hijos de Dios por la gracia, que le agradecen y buscan su bendición a través de la oración. Y 3. Debemos orar sin cesar porque somos sus colaboradores, instrumentos voluntarios de la obra de Dios en el mundo, cuya eficacia les viene de la oración. Número 79. ¿Cuándo estamos obligados a orar? Responde: tan pronto como hayamos alcanzado el uso de razón. Estamos obligados a orar regularmente, alabando a Dios y viviendo en su presencia, y especialmente cada vez que, primero, recibimos los dones naturales y sobrenaturales de Dios, agradeciéndole la oración de acción de gracias. 2. Somos fuertemente tentados contra alguna virtud, pidiendo su ayuda eficaz. 3. Hemos caído en el pecado, pidiendo con humildad y confianza su perdón, lo que antes decía el padre Moore. Cuando pecamos, no hay que dejar de rezar porque hayamos pecado y hayamos caído en pecado mortal, al contrario, hay que rezar más para levantarnos. 4. Estamos en peligro de muerte, pidiendo la especial protección de Dios. Por eso rezamos en la Ave María: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Número 80. ¿Cómo practican los buenos cristianos la oración diaria? Oran con frecuencia, pero especialmente cada mañana y cada tarde, antes y después de las comidas, al comienzo de las acciones más importantes y en los peligros, pruebas y tentaciones. Número 81. ¿Por qué debemos rezar cada mañana y cada tarde? Cada mañana nos encomendamos a Dios y le pedimos su bendición para nuestro día. Y en la noche damos gracias a Dios por sus dones, pedimos perdón por nuestras faltas y rogamos la gracia para pasar esa noche en paz. Padre, a ver, aquí puedo decir algo, por favor. También desde niño, nos enseñaron, y a mí me enseñaron muy bien porque todavía lo sigo haciendo a mis años. Empezar el día con la señal de la cruz. Despierto yo en la mañana, la primerísima cosa que hago, en serio, y camino 10 pasos aquí a la puerta de mi cuarto, y fuera de la puerta hay un retrato del Sagrado Corazón. Me pongo delante del retrato, es todavía oscuro fuera. Estoy hablando como las 6 de la mañana, ¿verdad? Una luz solo y el Sagrado Corazón. Y ahí estoy yo, solo con el Sagrado Corazón. Y ofrezco el día. Las penas, las alegrías, los gozos, los dolores, las frustraciones, todo lo que me va a pasar en el día, lo ofrezco como oración. Lo ofrezco a Dios y lo ofrezco en forma de oración. O sea, cada frustración que siento yo, si alguien me insulte, si algo me va mal, si me pongo a reír de un chiste fantástico, que me gusta mucho como a mediodía, al menos uno al día, a mediodía, todo esto es una oración, todo es una oración. Todo lo pongo, me pone en comunicación con Dios. En cada cosa estoy aprendiendo más de Jesucristo. Él pasó penas, alegrías, gozos, frustraciones, sufrió todo esto, experimentó todo. Así es que todo lo que está pasando en mi vida es oración. Me acuerdo la primera vez tenía como 18 años de edad por ahí, que escuché hablar de un grupo llamado Opus Dei. No sé si usted ha oído hablar de ellos. Opus Dei. Bien. Y era un padre español, agustino,
que daba clases de filosofía en la universidad. Filosofía. Bueno, lo daba muy a su modo, ¿verdad? Pero de todos modos, él habló del Opus Dei y dijo que era revolucionario este movimiento en la iglesia en cuanto, y no era amigo de ellos, para nada, pero en cuanto los laicos se estaban santificando. Los laicos. Tú eres muy joven y no recuerdas aquellos tiempos laicos. Había una cierta duda si los laicos iban al cielo, Los sacerdotes buenos, sí, las monjas, etcétera, etcétera, personas de mucha devoción en la vida religiosa, sí, pero los laicos era dudoso, Era dudoso. Pero ahí brotó en España un movimiento muy fuerte de laicos que decían es posible, a través de su fundador, la santificación de los laicos. Pueden santificarse también los laicos. ¿Cómo? En su trabajo. El trabajo es una manera de santificarse absolutamente. También la risa es una manera de santificarse. Los dolores es una manera de santificarse. Frustración es una manera de santificarse. Todo es. Así es que en la mañana, la primera cosa que... ¿Saben cuánto cuesta decir la consagración al Sagrado Corazón en la mañana? Creo que 25 segundos. A veces 30. Y ya empezaste el día en comunicación con el Creador, en comunicación con Cristo y su Padre. Y todo lo demás es una participación en lo que fue consagrado el día. Muy bello. En la noche, claro que por ser sacerdote nosotros también, y esto le va a sorprender a mucha gente, y Padre, esto va a sorprender a muchos sacerdotes que me están escuchando. Nuestra primera función en la iglesia es rezar. No es abrir hospitales, abrir restaurantes para los pobres o para darles de comer. No, todo eso es bueno, todo eso es bueno. Pero en primer lugar, nuestra obligación es rezar. Y nosotros hacemos un juramento en la ordenación como diáconos y como presbíteros de rezar las horas, la liturgia de las horas, el breviario. Esta es nuestra función, no es una cosa extra, no es cosa extra. La vida es extra, la oración es número uno. Así es que durante todo el día hay momentos de rezar. Ahora, la iglesia también ha hecho más fácil para nosotros la oración. Antes, imagínate, y me acuerdo, eso nunca me tocó, pero me acuerdo de haber hablado con sacerdotes mayores de edad que tenían que rezar las 9 horas litúrgicas, ¿sí? Y estaban, me acuerdo, uno me dijo, estábamos manejando, 3 sacerdotes manejando cerca de medianoche. Y estaba llegando la medianoche y no habíamos rezado, no me acuerdo qué horas litúrgicas. Pararon el coche, estaban en el coche, pararon el coche y con los faros del coche terminaron la Divina Oficina, el breviario, para cumplir con eso porque era tan estricta la cosa. Ya fue modificado porque nosotros, bueno, yo no sé de ti, pero yo ciertamente no vivo el horario de un monje en un monasterio, ¿verdad? Y la iglesia entiende esto para los tiempos modernos. Fue uno de los cambios buenos del Segundo Concilio Vaticano Ecuménico. Una posibilidad para el sacerdote de verdad de cumplir sus oraciones, su obligación, porque a veces no era posible.
Y cada vez que uno fallaba era un pecado. Así es que nos quitaron esto. Pero toda la oración durante todo el día es importante. Y al final, en la noche, como empezar el día, consagrando el día al Sagrado Corazón, terminar la noche con un acto de contrición, examen de conciencia, cómo fallé hoy en cumplir la voluntad de mi Padre y de pedirle perdón. Y luego las 3 Ave Marías y a dormir. ¿No? Así de sencillo. Pero cuando uno tiene este ritmo, este hábito, es como segunda naturaleza. Ya es parte de la vida, no es cosa divorciada, es parte íntegra. Y es más, te hace falta. O sea, sientes la necesidad de estar en oración. Ahora, para las personas que nos están escuchando, es también por las cosas que estabas leyendo de este catecismo tan bueno. Me puse a pensar que en la oración también hay muchos tiempos de sequía, horas muy difíciles, cuando la conversación no nace espontáneamente, cuando es difícil, cuando estamos distraídos, etcétera, etcétera. Y en eso, yo me acuerdo de San Juan Marie Vianney, que en su pueblo de Ars tuvo una misión, no solamente la parroquia, pero la parroquia también tenía una capilla. Y iba también a esa capilla a celebrar misa. Y hubo un señor que estaba ahí todos los días, por años, delante del tabernáculo. Y San Juan María Vianney un día le preguntó, bueno, perdóname, ¿le puedo hacer una pregunta? Dice el viejito, sí, padre. Dice, ¿qué estás rezando? ¿Qué haces tú todos los días aquí, 1 hora delante del sagrario? ¿Qué nace de ti? ¿Qué dices? Y dijo el pobre hombre, dice, pues yo no digo mucho. Bueno, dice el santo, dice, bueno, entonces, ¿qué haces? Dice, pues padre, fíjate qué bello, padre Gabriel. Dice, yo nomás miro a él y él me mira a mí. Punto. Qué barbaridad, qué bárbaro, qué fantástico. ¿Quieres una oración más pura y más simple? Y me acuerdo también, otra ocasión en Roma, un gran amigo mío tuvo un accidente de moto. Casi se mató. Estaba en el hospital de San Camilo. Y si tienes que experimentar los hospitales italianos en aquellos años, sobre todo, eran horribles. 100 hombres en un salón muy grande, enfermeros dormidos o quién sabe qué estaban haciendo, pero atención, era llorando, el otro gritando. Era como un manicomio. Entonces, yo organicé a los estudiantes del Colegio Mexicano, cada quien tomaba 1 o 2 horas con este compañero nuestro, seminarista, para estar allá con él si necesitaba algo. Duró casi 2 semanas en coma, inconsciente. Pero estuvimos todas las noches con él y todo el día alguien estaba con él. No hablando con él. No hubo comunicación para nada. Pero ahí estuvimos. Y esta es prueba de un amor fraterno. No hubo palabras. Ni siquiera pudiste animarlo. Nada, estaba ido. No sabíamos si iba a sobrevivir. Cuando finalmente me habló,
Era como las 3 de la mañana, me acuerdo. Yo con mi rosario al lado de su cama. Me habló y me dijo que tenía sed. ¡Qué bárbaro! No había hablado en semanas, ¿verdad? 2 semanas al menos. Me dio una alegría, fantástico, y empezamos poco a poco a hablar. Pues yo muchas veces en la oración ante el Santísimo, y yo animo a muchos, a todos que nos están escuchando, si es posible, ir a tu parroquia, ir a una capilla donde está el Santísimo, donde está Jesucristo eucarísticamente presente, y estar en su presencia, como yo con este enfermo, ¿sí? A lo mejor no te va a hablar, a lo mejor no vas a escuchar nada, a lo mejor vas a estar como aquel viejito con San Juan María Vianney. Yo lo miro a él, él me mira a mí. Eso es lo que estoy haciendo, en silencio. Y puedes pensar que estás perdiendo tu tiempo hasta eso, pero no es una pérdida de tiempo. Es el amigo fiel, es fiel a su amigo aun cuando no habla, cuando no hay comunicación, sigue siendo su amigo. Y estos son momentos de prueba. Muchas veces llego y le digo al Señor, Señor, ¿qué le puedo decir? No tengo mucho que decirte. Y luego me acuerdo una cosa también, Padre Gabriel, que es muy importante para todos nosotros, sobre todo para los sacerdotes. Tomar tiempo para escuchar. No solamente hablar, hablar y hablar y hablar. Escuchar. Escuchar. Dios habla. Dios habla. Dios se comunica. Ese es todo el misterio de la encarnación. Dios se comunica con nosotros. Tenemos que ver, tenemos que escuchar, tenemos que estar atentos a su voz. No solamente hablando siempre, pidiéndole para esto, para el otro, pa. Y luego también tener una oración para cosas espirituales. Ok, muy bien. Si estás también en apuros económicos, que también he estado en apuros económicos, tú también estoy seguro, que aquí también para pagar el seguro, que el otro, pido, oye Señor, dame una mano, no seas malo, ayúdanos un poquito aquí, luego te dejo en paz. También, pero no hay que estar pidiendo para cosas materiales, porque no son las cosas importantes, de verdad no son cosas importantes. Después de esta vida, en la vida eterna, todo esto va a ser basura, va a ser basura. Hay que pedir para cosas espirituales. Mire, unos protestantes en Estados Unidos, válgame Dios, hacen teatro los protestantes. Nosotros tenemos el santo sacrificio de la misa, donde estamos adorando a Dios, amándolo, adorándolo, de rodillas estamos, dándole culto de adoración. Muchos protestantes presentan un show, un teatro, cantan y gritan y bailan, algunos, yo no sé, se vuelven locos, etc. Pero me acuerdo un marido y mujer en una ocasión, muy famosos, archimillonarios. Imagínate, tuvieron una casa para el perro con aire acondicionado y con agua, con agua y con luz para el perro. Bien, entonces tenían todo lo que necesitaban económicamente. Me acuerdo que el ministro dijo, y cuando tú reces a tu padre, pídele para este Cadillac, el coche más de lujo en aquellos años era el Cadillac. ¿Sí? Pídele el Cadillac. Sí, cómo no. Pídele esto. Y no se te vaya a olvidar decirle en qué color lo quieres. Es muy importante. Bueno, para los que nos están escuchando, yo les puedo asegurar, si tú le pides a Dios un BMW, un Mercedes, un lo que tú quieres, no te va a escuchar.
Pero si tú le pides caridad, si tú le pides aumento de fe, si tú le pides esperanza, cuando de verdad en tu vida no hay, te va a contestar. Te está escuchando, te escucha muy bien. Para el coche nuevo, no. Pero para cosas que de verdad valen la pena, te está escuchando y te contesta. Así es que muchas veces llegamos a Dios con una lista. Arréglame esto, arréglame el otro, haz esto, por favor. Pídele que seas tú un instrumento suyo y que tú arreglas tus propios problemas con su gracia. Te lo concede. A veces no estamos rezando para las cosas correctas. Ese es mi punto. Ya, perdone. Adelante. Continúa todo lo que quieras, Padre Moore. Es lo que decía al comienzo del programa. Tenemos un déficit muy grande de oración en la Iglesia. Probablemente este sea el tiempo de la historia de la Iglesia en el que menos se reza, en el que menos se ha rezado nunca. Por eso no es casual que sea el tiempo de la mayor apostasía que estamos viendo en toda la historia de la Iglesia. Están muy relacionados, ¿verdad, Padre? Muy relacionados. Claro. Menos vida de oración o ninguna vida de oración, pues mayor abandono de la fe, mayor abandono de la vida de los sacramentos, mayor apostasía en el estamento episcopal y en el estamento sacerdotal, infiltración de la homosexualidad en el clero, muchos sacerdotes que tienen problemas psicológicos, que sufren depresión, que sufren ansiedad, que no encuentran sentido a su vida sacerdotal, pues porque no les han enseñado, con lo que tú decías, que lo más importante es lo que dice Santo Tomás en la Suma Teológica, en la Tercia Pars, cuando explica el sacramento de la Santísima Eucaristía. El sacerdote es para la Eucaristía. Lo más grande y lo primero y el mayor apostolado que puede hacer el sacerdote es la celebración del santo sacrificio del altar. Lo demás son añadidos, en cierto modo, entiéndanme, queridos seguidores, añadidos jesuíticos. Es decir, el sacerdote está para lo que está. El estar continuamente corriendo de la Ceca a la Meca, haciendo reuniones y más reuniones y más reuniones y más reuniones, eso no es el centro y el núcleo y el eje del sacerdocio, ni mucho menos. Es la administración de los sacramentos, la Santa Misa, el sacramento de la confesión, de la penitencia, el bautismo, el sacramento del matrimonio, la unción de enfermos, la predicación sagrada, la catequesis. Esto es precisamente para lo que es el sacerdote, y de entre todo, pues la oración más importante de la Sagrada Liturgia, que es la Santa Misa. Luego también, Padre Moore, es verdad que esto es una experiencia, tú que tienes más batallas a la espalda que el general Patton, pero es una experiencia... Solamente más horas de vuelo, nada más. Es decir, al fiel seglar, a mí no me gusta decir laico, pero bueno, al fiel seglar, que es educado, se le nota. Y al que es mal educado, también se le nota. Al fiel seglar que es culto, se le nota. Y al fiel seglar que es inculto, también se le nota. Y al seglar, al fiel que reza, se le nota. Y al que no reza, también se le nota. Pues, queridos seguidores, cuando es un sacerdote, se le nota mucho más si reza o si no reza. Y cuando es un obispo, me atrevo a decir, todavía se nota más si reza o no reza. Y alguno dirá, ¿pero cómo puedes saber eso sin hacer juicios temerarios? Pues muy sencillo, porque cuando se tiene criterios de fe. Cuando se tiene un criterio de fe, cuando se tiene un criterio sobrenatural, cuando se ve la realidad con los ojos de Dios, cuando hay, como decía también el Padre Moore, cuando hay un deseo de salvación de las almas, de salvar las almas para Jesucristo que ha derramado su sangre en la cruz por su salvación, cuando hay ese celo apostólico, eso es señal de que hay una vida de oración. Cuando no hay una vida de oración, no se ven las cosas según Dios ni las personas, no hay un criterio de fe, un criterio sobrenatural,
y no hay tampoco un deseo de salvar almas para Jesucristo, de conquistarle, de ganarle almas al Señor. Entonces, ese celo apostólico y ese criterio de fe de toda la realidad son las consecuencias de una vida de oración. Cuando no hay vida de oración, no hay esto. En el caso del sacerdote, pues también lo que acaba de decir el padre Moore, cuando no hay una vida de oración, pues la liturgia, que es la oración más importante, pues no se le da ninguna importancia y transforma la Santa Misa en el circo de Manolita Chen. Padre Moore, Manolita Chen era un travesti que había en España, ¿eh? Se llama Manolita Chen. Entonces, la expresión es esa, el circo de Manolita Chen, pues imagínate cómo era el circo de Manolita Chen cuando Manolita Chen era un travesti. Bueno, pues esa dote es que transforma la misa en el circo de Manolita Chen. Claro, eso significa que no hay ninguna vida de oración porque no comprenden lo que es la oración más importante de todas, que es el santo sacrificio de la misa. Y a propósito... Me hiciste recordar de una lección muy buena que dio el Rubinstein. ¿Conoces Rubinstein? Era un pianista de lo más famoso en el mundo. Arturo Rubinstein. Era fantástico para Chopin, para todo lo clásico. Y le preguntaron en una entrevista, era un viejito ya, dice, ¿usted ensaya todos los días? Dice, sí, pues claro que sí. Pero si usted es un maestro del ne plus ultra en el mundo, ¿tiene que ensayar todavía? Dice, tengo que ensayar. Dice, mire, si pasa un día sin ensayo, yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta. Si paso 3 días sin ensayar, la gente, los conocedores de la buena música lo saben. Y si paso más tiempo, por ejemplo, una semana sin ensayar, dice cualquier tonto en el mundo se da cuenta. Así somos nosotros con la oración. Si dejamos pasar tiempo sin orar, sin rezar, tarde o temprano cualquier tonto en el mundo se da cuenta de que no somos lo que estamos predicando, fingiendo ser. Y tenemos que ser lo que estamos comprometidos a ser. Como Rubinstein. No, Padre Muri, también lo que has dicho tú al comienzo del programa de la necesidad de la oración unida a la catequesis y de la catequesis unida a la oración. Claro, como hemos vivido desde el Vaticano II esa crisis tremenda de la catequesis, que ha dejado de transmitirse la fe de forma tradicional con la catequesis, sustituida por estos catecismos modernos del pinta, recorta, colorea, no hay memorización en la catequesis. Claro, una parte fundamental de la catequesis que también se unía a la familia era la enseñanza de la oración. El niño aprendía a rezar en la familia, como decía el famoso tu famoso paisano, el padre Peyton, familia que reza unida, permanece unida. Ya no se reza en las familias no enseñan a rezar a los niños. En la catequesis de las parroquias tampoco se reza. No se enseña a rezar a los niños, no se les enseña oraciones, no se les inicia, no se les adentra en la vida de oración. ¿Te das cuenta, padre, de una cosa increíble? De los educadores. Dicen, con toda seriedad, te dicen, y no es broma, te lo dicen en seriedad, con toda seriedad, que los niños ya no pueden memorizar. Ya se les acabó esta facultad mental, ya no saben memorizar. Ya no pueden. Le dije, ¿cómo que no pueden? No pueden memorizar. Por eso no les enseñan nada. Me acuerdo, en breve, tuve un velorio, ¿verdad? En la noche. Fue a las 8 de la noche al funerario. Entré y buen grupo de personas ahí. Se murió su padre. Les platiqué un poquito, rezamos y luego dije, vamos a rezar el rosario. Y para ustedes que no saben rezar el rosario, en lugar de 10 Ave Marías cada década, vamos a rezar solamente 5, porque ya es tarde y ustedes cumplen nosotros 5 en casa.
Muy bien. Terminamos el rosario y luego las oraciones después del rosario. La Santísima Virgen María, Dios te salve, Reina y Madre, San Miguel Arcángel, papá, papá, papá. Y yo vi aquí 3 niños. Era el abuelito que se murió, ¿sí? Aquí estaban 3 niños con las bocas abiertas, viendo a sus papás, porque sus papás sabían estas oraciones. Y al final dijeron, yo los escuché y dije, pero tú sabías, ¿cómo sabías qué decir? A su padre, era como un milagro. Dije, pues, mire papá y mire mamá, sus hijos les están diciendo que nunca han escuchado estas oraciones, nunca en todas sus vidas. Ustedes se acuerdan de esas oraciones porque los aprendieron para la primera comunión, hace quién sabe cuántos años, pero sus hijos nunca han escuchado eso, se quedan maravillados que ustedes saben algo que ellos no. Ya es hora de enseñar, ya es hora de enseñarles que ya no pueden memorizar, por el amor de Dios. ¿Cuánto daño ha hecho la pedagogía progresista, Padre Moore? Horrible, horrible. John Dewey, Paulo Freire, esta gente todavía no somos capaces de hacernos una idea aproximada de la destrucción antropológica, cultural que han producido estos pedagogos progresistas de izquierdas y que la Iglesia ha asumido. O sea que, por eso, insisto en esto que comentabas, la importancia de que la catequesis sea también oración, vaya acompañada de la oración y la oración vaya acompañada de la catequesis. Cuando yo era párroco, les enseñaba a rezar el rosario a los niños. En la catequesis de comunión, la catequesis de confirmación, con los de la catequesis de primera comunión, rezábamos un misterio del rosario y intentaba que fueran acostumbrándose. El primer año de catequesis de primera comunión, que rezáramos un misterio del rosario cuando empezábamos la catequesis, y el segundo año de catequesis de comunión, que rezáramos 2 misterios. Y con los de confirmación intentaba que rezáramos más, y porque yo consideraba que la mejor catequesis era que estuvieran rezando. O sea, que si perdíamos un cuarto de hora, entre comillas, perder de tiempo de catequesis, porque estaban rezando el rosario, creo que era la mejor catequesis que podíamos yo al menos, que podía hacer con ellos, porque les estaba enseñando y estaba llevándoles a Dios, a escuchar a Dios, a hablar con Dios y con nuestra Madre, la Santísima Virgen. Claro, el recuperar, como nos decía el Catecismo de Schneider, el número 82, ¿por qué debemos rezar antes y después de las comidas? Para pedirle a Dios que bendiga la comida que vamos a comer y darle gracias por dárnosla. Algo tan elemental, queridos seguidores, como la bendición de la mesa, que se ha perdido por completo. Los abuelos que podáis seguirnos, cuando van vuestros nietos a visitaros y que no en su casa vuestros hijos y los nietos no bendicen la mesa, o porque se ha perdido esa tradición o porque nunca siquiera la han practicado, pues que al menos cuando vayan a casa los nietos de los abuelos, cuando vayan los hijos a casa de sus padres, vosotros bendecid la mesa. Y si os dicen, no, pero es que nunca la hemos bendecido, tú tampoco, y dices, bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena, nunca es tarde si la dicha es buena. Aunque no lo hayas hecho antes, no tengas, en ese sentido, respetos humanos, no tengas vergüenza, que no te produzca vergüenza, es decir, bueno, ahora con 60, con 70 años voy a empezar a bendecir la mesa cuando no lo he hecho con mis hijos o con mis nietos ahora que vienen a verme. Pues sí, nunca es tarde si la dicha es buena. Estás haciendo un apostolado. Nunca es tarde, nunca es tarde. A ver, te hago una pregunta para profundizar nunca es tarde. ¿Cuándo es el mejor momento para plantar un árbol? Hace 25 años. ¿Sí? Segundo momento más oportuno para plantar un árbol, en este momento. Hoy. Entonces nunca es tarde. Hoy. Pero no dejar pasar el tiempo. Es que, Padre Moore, no va a haber evangelización si no hay oración. Si no se enseña a rezar y no se reza, no va a haber evangelización. Va a haber, como decía yo al comienzo, la payasada esta de la sinodalidad, de reunirnos como si fuéramos una reunión de alcohólicos anónimos, a decir sandez. Es verdad,
Eh, Hola a todos, me llamo Gabriel. Hola Gabriel, aquí estamos todos muy bien. Pues me bebía 3 botellas de Jack Daniels cada día y de Johnny Walker y aquí estoy con vosotros. O sea, que esto que lo Mira, caricaturizo, pero para mí lo más absurdo que ha salido de la sinodalidad, tú lo dijiste antes, ¿eh? Estamos planeando reuniones y más reuniones y reuniones para estudiar las reuniones, etc. Ahora tenemos un sínodo sobre la sinodalidad. Al absurdo no hay límite. Es increíble, increíble. Y todos con caras muy serias. Sí, es muy profundo eso. Sí, profundo, es idiotez. Es absurdo. Pero fíjate, consideran que el tiempo de oración, como has dicho tú antes, es tiempo perdido, es tiempo malgastado, pero estar reunidos les parece que es un tiempo importantísimo y aprovechado. Bueno, aquí sí hemos estado, como dicen, es que la conversación, ¿no? En el espíritu, el diálogo en el espíritu. Es que de verdad son Acompañamiento, todo en el espíritu, sí. Sí, muy importante. Es absurdo, Es, es absurdo. es algo tan ridículo que dices, pero ¿cómo puedes considerar que rezar, dedicar tiempo a la adoración eucarística, como tú decías, el Santo Rosario, que es la oración básica del cristiano, que son Y mire, 15, padre, 20... también una cosa, perdóname. Al rezar el rosario, al memorizar el Ave María, es catequesis. Estás enseñando al niño que María es Madre de Dios, que está llena de gracia y que le estamos pidiendo rezar por nosotros en la hora de nuestra muerte. Y ella va a estar con nosotros si la pedimos. Todo esto está aprendiendo con solo memorizar el Ave María. El Padre Nuestro enseña que Dios es nuestro Padre, como hemos hablado, etcétera, etcétera. Te habla de muchas propiedades de Dios, memorizando. Ya lo tienes, pero ya los niños ya no pueden memorizar. Ya no pueden, ya perdieron esto. ¿Quién sabe qué? Alguien puso algo en el agua, yo creo. Vamos a terminar. Número 83. ¿Por qué debemos rezar al comienzo de las acciones importantes y en medio de diversos peligros? Responde Monseñor Schneider. Para entregar todas nuestras obras en las manos de Dios, a quien esperamos amar y servir en esas mismas acciones, y para pedirle que bendiga nuestro trabajo, nos proteja de todo peligro y nos consuele en nuestras pruebas. Número 84. ¿A quién podemos dirigir nuestras oraciones? Podemos dirigir nuestras oraciones directamente a Dios, así como a la Santísima Virgen María, a los ángeles y a los santos. Y por último, número 85, ¿a quién debemos orar? Perdón, ¿por quién? ¿Por quién debemos orar? ¿Por quién? En primer lugar, por nuestros padres, nuestros parientes, benefactores, amigos e incluso enemigos. Por nuestros... yo me hice famoso por rezar por el Papa Francisco. Por nuestros sacerdotes, por el obispo, por el papa, por toda la iglesia, por todas las... Bueno, tú también, Padre Moore. Tú ya eres famoso. Te hiciste más famoso. Por las autoridades civiles, los necesitados y especialmente los enfermos y moribundos. Por todos aquellos que aún no creen en Jesucristo ni han entrado en su iglesia. Por la conversión de los pecadores y por las almas del purgatorio. Padre Moore, pues concluye tú esta conferencia cuaresmal sobre la oración, esta primera parte, para terminar después ya la Pues próxima. yo creo que ya hemos visto la importancia de la comunicación. La razón por la cual hay tanto divorcio en el mundo y entre católicos, increíble, pero el número de católicos divorciados y recasados, ¿sí?, es igual que el número de protestantes y es igual que el número de paganos. Igual. Así, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nuestros católicos, nuestros hermanos católicos, han bebido el veneno del mundo, lo han tragado bien. Pero llegando a la razón principal por el divorcio, la separación de parejas, de amistades, etc.,
Es por la falta de comunicación. Es la falta de comunicación. No nos estamos entendiendo, no tomamos el tiempo para tener una conversación, etcétera, etcétera. En esto, permíteme también hacer una paréntesis aquí. Los maridos, señores maridos, tienen que prestar un poquito más de atención a sus señoras cuando hablan. Por favor, por favor. Quieren estar escuchadas. ¿Sí? Y lo que están pidiendo es 5 a 10 minutos diarios de tu tiempo. No mucho más, así. Pero muchos maridos llegan y se, a ver el periódico y nada, no se dan cuenta, no quieren conversar. Muy bien, si no quieres conversar, ¿por qué te casaste? ¿Por qué tienes hijos? ¿Por qué tienes un trabajo para sostener tu familia? ¿Por qué todo eso? Si no hay comunicación, y la oración es comunicación. Muchos dicen no creen en Dios. Pues muy bien. ¿Has tomado tú el tiempo para buscarlo? ¿Has tomado el tiempo para hablarle? Yo creo que cada ateo, y la razón por la cual tenemos tantas personas que dicen que no creen en Dios, Padre, no son porque son ateos. Porque yo conozco a unos cuantos ateos, y es gente muy preparada, gente muy inteligente. La mayoría de los que dicen que no creen en Dios no son de esta categoría. No puedo decir qué categoría son, pero no son de esta. Les falta. ¿Saben lo que son? Flojos. No quieren ir a misa, no quieren ir a misa, no quieren la obligación de esto, no quieren compartir un 5, etcétera, etcétera. Ese es el problema. No es que no creen en Dios. Hasta los genios más grandes del mundo creen en Dios. Hombre, el que no puede creer en Dios, el que no cree en Dios, hoy día, yo no sé qué le pasa, tiene un problema mental. No hace mucho, 250 años, el ateísmo se consideraba un desorden mental. No entre religiosos, entre médicos. Era un desorden mental. ¿Por qué? Porque tú no sabías dónde estaba tu lugar en todo esto. Si no sabías que hay un Dios arriba de todo que crea, ¿sí? No te conoces a ti mismo y no sabes dónde vas, ni de dónde vienes, etcétera, etcétera. Así es que, regresando al tema, comunicación. Comunicación está en el corazón de todas las relaciones humanas. Y si quieres tener éxito en esas relaciones, porque a fin de cuentas, cuando todo se acaba aquí, lo que va a sobrevivir es el amor y el cariño. Eso va a sobrevivir. De eso está hecho el cielo, de eso está hecho Dios. Eso es lo que cuenta. Si no has cultivado esto en tu vida, pues, hombre, que te vaya bien. Qué pérdida de una vida, ¿eh? A veces veo ciertas personas, no digo quién, ni mucho menos, ni es juzgar, no estoy juzgando. Porque a lo mejor el día del juicio me va a tener la sorpresa de que están en un lugar del cielo mucho más alto que yo. Si es que llego yo al cielo. ¿Verdad? Pero, por lo que yo veo, hombre, me pregunto por qué nacieron. ¿Por qué nacieron? ¿Por qué viven? Sin meta, sin idea de cuál es el futuro, sin la esperanza de vida eterna. De ver a sus hijos de nuevo, de ver a sus nietos, de ver a toda su familia, los seres queridos reunidos en Dios. ¡Qué fantástico! ¡Qué promesas! Y acuérdate que nada de eso
O sea, ver todos tus parientes y tus amigos, etcétera, en el cielo, es muy importante, va a ser muy bello. Pero no va a ser nada, nada en comparación con tú mirando cara a cara a Dios. Lo demás va a ser no importante. Y desechar toda esa posibilidad por flojera, y lo digo bien claro, flojera, no es por otra cosa. Intelectualmente no son ateos, son ateos por flojera y por la gracia de Dios. Así es. Ya termino. Querido Padre Moore, por favor, danos tu bendición para concluir. Encantado. Dominus vobiscum, et Et cum cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotens, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendet super vos, et manet semper. Amén. Muchas gracias, Padre Moore. Viva Cristo Rey. E viva y la Santísima Virgen de Guadalupe. Ánimo. Gracias, Padre. Ha sido un encanto.